Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Edgardo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, para los que se están uniendo, vamos a charlar hoy con Juan Pablo Arroniz. ¿Está bien Ahí así, Juan estamos. Pablo? Bien, perfecto. Sé que sos Parece productor que agropecuario, sos de la zona del río Uruguay. sí. Contanos un poco. Bueno, soy de Santo Tomé, Corrientes, estamos en el Sí, noreste de la provincia y bueno, básicamente estoy en la actividad de la cría de ganado desde hace más o menos 20 años y bueno, tengo campo acá en la zona, acá a 100 kilómetros de Santo Tomé más o menos, en la zona de Virasoro y básicamente tengo producción ganadera de cría y bueno, una incipiente actividad forestal que recién está empezando a dar frutos. o sea que perteneces a- al pequeño motor de la Argentina que sostiene a todo el gran aparato estatal. ¿Me escuchás, Juan Pablo? Sí, ahí te escucho. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. No Bueno, te decía que básicamente, perteneces a ese pequeño motorcito que está sí, sí, generando, que está sosteniendo a todo un gran aparato estatal, sobre todo hoy con esta cuestión pandémica. Ya pre-pandemia estábamos mal con una severa crisis, pero sin tengo dudas. entendido que el sector agropecuario, sobre todo ganadería, no ha parado todo este tiempo de cuarentena, ¿no? Sí, de todas formas, nobleza obliga, ¿no? A nivel país, nosotros somos bastante más, digamos, más en la ganadería no es tan, no significa tanto, digamos, como la agricultura, ¿no? O sea, la verdad es que la agricultura Sí, está 50 años adelantada a los que a los que criamos vacas, ¿no? Eso hay que decirlo. Y otra cosa que me gustaría decir es que esa gente que vos decís que es un pequeño sector que mantiene a un gran aparato, es más grande de lo que a veces creemos, ¿no? Porque está bien nosotros, o sea, el inicio en la naturaleza y demás, es una actividad bastante antigua, primitiva, si podemos decir así, generamos algo desde ahí, ¿no? Pero hay que decirlo también que a la clase media, al maestro, al empleado público, privado, a todo el mundo este país mata impuestos, ¿no? O sea, no es que hay que ser empresario para ser parte del sostén, ¿no? A todo el mundo está matando impuestos el Estado argentino, ¿no? sí, sí, no, sin dudas que eh, eh, la política económica o el rumbo por lo menos de este gobierno y de los anteriores ha sido muy pernicioso y ha castigado a todo el sector privado que ha intentado generar riqueza en un contexto de una pobreza creciente, ¿no? Sí, Eh, si bien sé que por ahí tenemos algunas discusiones eh, de café con abogados en donde algunos dicen no, pero el sector el sector ganadero genera poca fuente laboral, pero sin embargo sé por otro lado que en cuanto a impuestos están muy, ¿cómo te puedo decir? Muy controlados, porque los movimientos de vacunos, de hacienda que puedan sí, hacer, el AFIP está sabiendo constantemente eh, por las caravanas, por los movimientos que tenés que hacer en el SENASA. Yo sé que está muy controlado el sector. Por lo tanto, totalmente. el nivel tributario es altísimo. Sí, la verdad no hay prácticamente margen de evasión en nuestro rubro y bueno, también esa es por ahí una vieja creencia, ¿no? Que creen que, no sé, que los ganaderos no pagamos impuestos, que tenemos las vacas sin declarar y demás. Y es cierto que estamos recontra controlados, nosotros tenemos por cuestiones sanitarias 2 vacunaciones de aftosa al año y, o sea, constantemente nos están controlando el stock. Bueno, es una,
una creencia vieja esa, pero que la verdad que hoy no tiene asidero, ¿no? Una pregunta, Sí, ¿cómo se sigue, a pesar de esta pandemia global, donde hubo un parate de la economía, el mundo, el mercado interno y externo, siguen demandando carne de Argentina? sí, la verdad es que nuestra actividad, la verdad la pandemia no, por ahí, lo que, o sea, no tuvimos mayores complicaciones, o sea, o sea, no tenemos una situación ni parecida a lo que puede ser el turismo, la gastronomía. Nosotros del día uno el decreto dice que somos esenciales porque producimos alimentos y digamos que seguimos con nuestra vida. Amén de algunas cuestiones logísticas por ahí que generó toda esta locura de los, ¿cómo es? De los cruces, los cierres entre provincias. Nosotros acá estamos cerca de Misiones, teníamos bastante conexión con Posadas, siempre por ahí teníamos la opción de ir a buscar un repuesto o algún producto veterinario, lo que fuera. Y la verdad que desde que empezó la pandemia, yo nunca más pude ir a Posadas, ¿no? Sí, no sé No, si sí, se sí, escucha. sí, sin duda Sí. todo lo que sea, sí, insumos que necesitas para promover la producción ganadera, necesitas comprarlo de Posadas, quizás A exportarlo veces y por ahí, nada, traerlo del pero en interior. líneas generales no, en líneas generales la verdad a nosotros la pandemia no nos ha afectado en nada. O sea, Sí, nosotros seguimos trabajando, seguimos produciendo, seguimos vendiendo Hacienda con normalidad. Y aparte, bueno, no sé si creo que todos, la mayoría de la gente tiene claro lo que significa la carne en nuestra dieta, ¿no? O sea, somos el país que más come carne en el mundo, que andamos creo que en los 70 kilos por habitante por año, lo que es una barbaridad. O sea, es que nada, esa también esa es sí, otra cosa también, más o menos sí, históricamente, un dato lo que se importante. exporta es el 15 o en los mejores momentos pudo haber sido el 20% de la producción de carne, pero nunca fue más que eso. Es Por, un buen dato, ¿eh? Yo sí, no por sabía eso eso. el discurso de aquella época de la mesa de los argentinos es muy mentiroso Es falso. y, y es más, o sea, la exportación podría servir para dejar más baratos algunos cortes populares en el país. O sea, fue muy nocivo ese discurso, a Corrientes le hizo mucho daño ese cierre de exportaciones del 2006 de Néstor Kirchner, que esa es una cosa también que, o sea, la verdad pensaba como contarla, ¿no? Eh, yo hace como 20 años que estoy en la actividad, que tengo 18, 19 años, ¿no? Y era, digamos, un productor normal, ¿no? Estaba pensando en criar vacas, en tener muchas vacas y en ganar plata con eso, ¿no? Y la verdad que en el 2006 fue como el primer golpe cuando tomé conciencia que, digamos, desde un gobierno, desde la política, te pueden joder mucho la vida, digamos, ¿no? De tu negocio. Y es como que empecé a Claro. prestarle atención a eso. Después, en el 2008, hubo el conflicto con el campo, que claramente hubo un error de cálculo del gobierno ahí porque tomó como que el campo era un empresario más. Y la verdad es que nosotros no es que seamos especiales, pero tenemos determinadas características que no tiene un industrial común o un empresario tecnológico. O sea, nosotros tenemos arraigo a nuestros pueblos, arraigo a la tierra, tenemos historia, o sea, nos crían diciendo de este campo era de tu abuelo, o sea, un montón de cargas, un montón de emociones, digamos, que por ahí otros empresarios no tienen, ¿no? Y calculó mal, la verdad que no midió bien lo que era el enemigo, y bueno, la prueba está a la vista, ¿no? El daño que le causó al gobierno de Cristina Kirchner en ese momento, el conflicto con el campo. Yo no tuve una participación activa en el conflicto, pero la verdad que ahí empecé a ver un montón de cosas, la importancia de la participación. Ahí fui, me asocié a la sociedad rural, eh,
tomé conciencia de la importancia que tienen esas cosas, digamos, y dejé de ser el productor normal, digamos, que era antes, ¿no? Después de eso empecé a participar un poco en política, hace unos 5 o 6 años acá en el pueblo, y, y bueno, y creo que tenemos que, tenemos que interiorizarnos, tenemos que informarnos, comprometernos, porque la verdad es demasiado el daño que se puede hacer desde el gobierno, desde el poder, a la economía en general, a toda la gente, ¿no? Juan Pablo, contame un poquito, a ver si yo recuerdo que en esa época que de ataque al campo, de ataque visceral al campo, el sector ganadero, y acá está Carlos Moratorio que puede aportar, el sector ganadero ha sufrido un embate en cuanto a que ha consumido muchos vientres, ¿sí? Y ha generado una merma en la producción. Yo no estoy en el tema, no estoy en el rubro, pero yo me acuerdo de esa situación en donde los ganaderos exponían claramente esa situación por una política nacional, se tuvieron que comer digamos, los vientres, lo que era... Claro, sí, el negocio ganadero funciona como cualquier negocio, ¿no? O sea, oferta, demanda, propulsiona expectativas, y lo que pasa es que, o sea, por ahí el gobierno toma alguna medida que logra pisar el precio. Por ejemplo, en esa época, bueno, creo que todavía debe haber, hay pesos mínimos de faena, etcétera. Bueno, un montón de medidas que distorsionan el mercado y que, bueno, atentan contra las libertades, digamos, ¿no? Y por ahí logra pisar el precio un tiempo, pero ¿qué pasa? Cuando el precio es malo y hay un montón de gente que se funde, que se va de la actividad, que se lleva la plata a otra actividad, bueno, ¿y qué genera eso? O sea, empieza a generar que haya una salida de gente del sector, o sea, dejan de invertir, dejan de poner tecnología, empiezan a ser menos eficientes. Bueno, un tiempo después, obviamente, viene la escasez y eso está recontramedido. Hay estudios gráficos, curvas de todo, o sea, la información está disponible, que cuando disminuye la oferta, por supuesto que el precio aumenta y empieza la gente a volver, pero funciona como cualquier negocio, oferta y demanda, ¿no? Y cuando el precio es malo, la gente se va del negocio. Y a la vez, cuando es bueno, es muy difícil volver, para el tipo Claro, que se porque fue, es muy difícil el, volver a la actividad. la actividad implica mucho esfuerzo en el arranque y por lo menos un plazo medio y a largo, digamos, como para... Totalmente, es una actividad de Muy mediano, trabajosa. largo plazo. Sí, Por sí, sí. ejemplo, en el 2006, cuando le meten mano a lo de las exportaciones, a la cuota Hilton y todo eso, en la provincia de Corrientes había una enorme cantidad de novillos grandes. Porque acá en Corrientes, o sea, en la ganadería pastoril tradicional, como es la mayor parte de la provincia, engordar un novillo lleva mínimo 4 años, hasta 5, hasta 6, depende de la eficiencia de cada productor y el tipo de campo, pero es un negocio a largo plazo. Bueno, entonces es como que cuando le hicieron esa intervención, un montón de productores tomaron conciencia de que así como lo hicieron esa vez, lo podrían volver a hacer y bueno, un montón de gente se fue a la cría, se puso a hacer recría y desde ahí no se volvió a recomponer el stock de novillos en la provincia. Es como que ya cortaron la cadena. Sí, sí, también conozco desde el lugar donde yo frecuento, en el interior, por razones laborales, de personas que han liquidado toda su hacienda. Han Pero liquidado, como claro, decís, y que eran pequeños productores que no podían soportar. Y para eso creo que también se sumó una cuestión de sequía, una cuestión en donde eh, perdieron plata porque mal vendieron su claro, hacienda. Y bueno, lamentablemente hay productores que sí tienen plata o tienen espaldas para aguantar, cosa que no es malo, porque en Argentina claro, parece ser que tener
tener dinero, tener campos, sos hacendado, sos una persona mala porque sos egoísta y, digamos, esa es un poco el pensamiento que está pensado esto por parte del gobierno y por parte de un relato para poner en crisis cualquier argumento defensivo por parte del sector que cuida lo que es la generación de riqueza, que son el sector agropecuario, ¿no? Totalmente. Bueno, esa es la grieta esa, digamos, entre Claro. pobres y ricos. Esa grieta es totalmente trucha y es armada por los políticos populistas para ganar elecciones, ¿no? Yo creo que en nuestra sociedad tenemos otro montón de grietas que sí son reales y tienen asidero en cómo pensamos, en qué nivel de educación tenemos o en cómo nos paramos ante la vida, o sea, pero esa grieta entre pobres y ricos es totalmente trucha porque hay un montón de gente rica que es sinvergüenza y que pretende vivir del Estado y vivir de la prebenda y de que o sea, el caso típico son los industriales argentinos que vienen cazando dentro del zoológico hace 50 años. O sea, compramos, Cómplices, hoy cómplices de todos los poderes de turnos. Esos industriales, por esa supuesto, corpo industrial, esa corpo empresaria, son oficialistas siempre. totalmente, totalmente. Y hoy por hoy con la nueva modalidad de corrupción del kirchnerismo que ha instaurado en los últimos tiempos, de no solamente antes era un peaje, un 20%, hoy piden acciones, cuotas, partes, ser socios de la actividad. Sí, disculpa por ahí la crudeza de mis opiniones, ¿no? Pero No, está bien. estos tipos son totalmente indefendibles, ¿no? Yo siempre me acuerdo, apenas asumieron, cuando vuelven del expediente electrónico que implementa Macri a duras penas en el Estado al expediente papel. Eso no resiste ningún análisis. O sea, la única explicación para que vos vuelvas al expediente papel es para que pase lo que le pasó a Rollo con los fideos, que pagaron más caro los fideos de a 50 toneladas en el ministerio de lo que paga Doña Rosa en el supermercado. O sea, la única explicación de volver al expediente papel es que querés afanar con el papeleo y con la burocracia y yo, o sea, no deja de sorprenderme porque el mundo va para adelante y nosotros vamos para atrás, o sea, no podemos volver al Claro, expediente papel. en su momento Macri lo que hizo con la modernización del Estado fue digitalizar casi todas ¿Total? las áreas del Estado donde uno tenía acceso a la información de cómo se estaban gastando las partidas presupuestarias. Totalmente. Y que esta gente dejaron sin efecto, y bueno, el famoso allá por abril, los famosos fideos de arroyo y alcohol en gel que pagaron Sí, 1000 veces por más dar de lo los normal igual. ejemplos más bizarros, ¿no? Porque Sí, las sí, sí, anécdotas son infinitas, ¿no? sí, sí. ¿Estás ahora con algún tipo de innovación en tu actividad? ¿Te Y permitió, mirá, esta cuarentena te permitió pensar en innovar? siempre estamos tratando de inventar algo nuevo, digamos, ¿no? Ayer estuve en el campo y nos juntamos, por ejemplo, con una gente que habíamos hecho por primera vez y para probar y, bueno, como un desafío, digamos, habíamos puesto embriones, ¿no? Habíamos hecho transferencia embrionaria. Y, bueno, teníamos mucha expectativa con eso, pero fue un fracaso que lo vamos a revertir. No sé cuál fue la falla, pero no salió como debería, digamos, ¿no? Pero bueno, como el veterinario que nos hizo el servicio es totalmente de confianza, es amigo, bueno, lo vamos a volver a hacer este año porque la verdad es que nosotros también nos quedamos con las ganas, digamos, teníamos mucha expectativa, el personal le puso mucho cuidado a la hacienda, estuvieron todo el día mirando las vacas ahí para cuidar los terneritos, para pesar y bueno, no salió como debería, pero sí, siempre uno está apostando. A ver, Claro. con respecto a lo que vos decías hoy, la gente que sale de la actividad, muchos de nosotros no sabemos hacer otra cosa. No sabemos hacer otra cosa. Entonces, el tipo que se va de la actividad es muy difícil que quede, digamos, no sé, en el mercado financiero, ganando intereses o lo que fuera, y que después pueda volver. El tipo que se va, o qué sé yo, se compra departamentos y los alquila, o
o inventa otro negocio, pero le queda muy cuesta arriba volver. ¿Y cómo es? No sé en realidad cómo estará la estadística en la época del conflicto del campo. Éramos 200.000 productores agropecuarios. Pero, pero en general hay otro fenómeno también que tiene que ver un poco con... A ver, los productores argentinos en los últimos 30, 40 años han salido mucho del campo, todos vivimos en los pueblos. Eso tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Con comodidades, o sea, la escuela, los caminos, la electrificación rural. Hoy por hoy, la conectividad, por ejemplo, bueno, mil cosas, ¿no? Pero no hay casi dueños de los campos, o sea, productores viviendo en los campos. Y eso, por ejemplo, en eso Paraguay, Brasil, Bolivia nos sacan muchísima ventaja. Y también eso hace que estén mucho más avanzados en cuestiones que son grandes oportunidades, ¿no? Para el negocio hacia el futuro, como o sea, la ganadería pastoril, el pastoreo racional, la carne orgánica, certificar las buenas prácticas, todas esas cosas, si uno no vive en el campo, es bastante difícil. Y en eso Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil nos están sacando mucha ventaja. Aunque hoy hay una movida acá en el país, digamos, hay un montón de productores que se están sumando, se están capacitando, digamos, concientizando de una ganadería. La ganadería de por sí ya es amigable con el medio ambiente, pero de una ganadería mucho más amigable con el medio ambiente y más eficiente incluso. Porque, por ejemplo, esto del pastoreo racional, que es rotativo, intensivo, cuando te lo explican, te das cuenta que por ejemplo, que lo de los gases de efecto invernadero, ¿viste? Ese discurso de que las Tanto, vacas son sí, sí, sí. recontaminantes. Bueno, eso es un gran verso, porque la verdad es que miden solo los gases que las vacas emiten y nunca nadie calculó lo que la vaca, lo eficiente que fue la vaca en, comiendo el pasto, digamos, porque ese pasto, si no lo come la vaca, se queda ahí, después se quema y termina siendo gas también. O sea, hay una diferencia, pero no es la cuenta esa de solo el gas que elimina la vaca. Y bueno, estas son cosas de la agenda de moda por ahí, como los veganos y todas esas cosas, ¿no? Sí, también una cuestión de una batalla cultural del progresismo Exactamente. que en su momento atacó Botnia, o la ex Botnia, la papelera que está en Uruguay, que se demostró que no es contaminante. Y Sí, y lo que hoy acabas de Uruguay decir, tiene que 4 pasteras ahí enfrente, las ¿no? emisiones gaseosas de los animales vacunos, también está demostrado que no es contaminante, no, para nada. Se ha demostrado Totalmente. científicamente. Nada más que aprovecharon, hay movimientos de izquierda que atacan a lo que generan trabajo, a lo que generan riqueza, a lo que dan la posibilidad, porque vos con tu actividad agropecuaria, hoy te está dando la posibilidad de que muchas personas que lamentablemente se quedaron sin trabajo porque se cerró la cafetería, el restaurante, se cerraron pilcherías porque la gente no va a comprar, no tiene, hoy que están cobrando una ayuda social gracias a ese ganadero que se levanta a las 5 de la mañana, que se va con sus 2 o 3 peones, está todo el día, regresa a las 6 de la tarde, que lleva una vida sacrificada, porque yo no me animaría a hacerlo porque yo hace 20 y pico de años que hago otra, pero sí estoy constantemente con amigos que tienen, como vos, emprendimientos en la ganadería y realmente sacrificados y aportan muchísimo a la Argentina. Sí, sin dudas. Sin dudas. Igual, nosotros acá, yo siempre digo, ¿no? Nuestra zona acá, Santo Tomé, Virasoro, con todas nuestras falencias, ¿no? Pero es una zona muy pujante de la provincia, ¿no? Por ahí uno recorre la provincia y ve que hay zonas que
que están más que A, que tienen menos actividad económica, y, y todos esos planteos de la izquierda y de los progres, de no usar agroquímicos, de no esto, no lo otro, siempre terminan complicándole la vida al que labura, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en el pueblo, una veterinaria de toda la vida dejó de vender hasta, no sé, veneno de cucarachas más o menos, porque venían, los inspeccionaban y le pedían que le firme un ingeniero agrónomo para vender veneno de cucarachas. Y Claro, yo no conozco a porque nadie que se haya muerto por es, el raid, o claro, sea, es fácil inventar una teoría eh, socialistoide, colectivista, pro medio ambiente, aún falsa, ¿eh? Desde una gran oficina en donde hay una fundación o donde hay una universidad que te financia tu relativo buen pasar, y la verdad no le interesa sacar una teoría que conspire contra aquellas personas que están día a día luchando con tormentas, con calor, con frío sí, y sosteniendo la actividad. son los clásicos hippie con OSDE, ¿no? O sea que O con son AIFA. requete comunistas con la ajena, pero con la de ellos son súper capitalistas, ¿no? No, y ahí, o sea, bueno, el título de la charla, ¿no? Yo estoy pensando estos días, ¿no? De lo de la grieta, ¿no? Sí, Yo creo que la mayor, o sea, la mayor grieta real que tenemos y que es transversal a la sociedad, a la clase política, todo, es que hay una parte de gente que es plenamente responsable de sí mismo y que cree que la riqueza se genera, ¿no? Y que así encara su vida, así vive, ¿no? Y hay otra parte de gente que cree que la riqueza se distribuye. Y, y así a la ligera es simpático el discurso de que la riqueza se distribuye, pero también es un verso, es totalmente trucho el discurso, y más hoy con la tecnología que ha borrado fronteras. O sea, el otro día veía un video en Instagram de un psicólogo, ¿no? Que está en Colombia y que atendía gente, no sé, en Suecia, allá en Europa. Y yo pensaba, o sea, hoy un psicólogo acá en Santo Tomé puede agarrar Facebook, promocionar su servicio en Bolivia y tener un montón de pacientes bolivianos. Y está generando riqueza y está trayendo la plata de Bolivia para acá. O sea, y ahí el discurso ya se cae a pedazos. Y otra cosa que a mí me pone loco, ¿no? Es el speech ese de la fuga de capitales. O sea, los capitales son del dueño, la plata es del dueño. O sea, la escúchame, plata y va, si viene tenés según lo que el dueño 500 cree mil mejor dólares, para ¿lo su vas a plata. dejar que estos socialistas te manoteen y que te den un bono a cobrar en 200 años? Pero Acá no hay seguridad totalmente, jurídica como para totalmente, reinvertir. totalmente. Un montón de ese, lo que vos decís es la seguridad jurídica, ¿no? Que tiene que ver con el largo plazo. Yo siempre pensaba, acá hay subsidio a la forestación, ¿no? Y yo decía, che, pero tipo nosotros capaz que no necesitamos subsidio. Y bueno, y pensé, y la verdad que después llegué a la conclusión que si no tuviera el subsidio, nadie apostaría a un negocio que tiene 30 años para adelante. Nadie. Pero por el tipo de país, porque si estuviéramos en un país normal y tuviéramos seguridad jurídica, uno se sienta, hace las cuentas y si creen en el negocio, apuestan. Pero la otra vez hablábamos con un amigo, cuando, no sé, yo la primera vez que planté pino fue en el 2004, 2005, bueno, algo en el 2007, bueno, hablábamos con un amigo, que cuando plantábamos, que él también plantaba, y siempre andábamos ahí averiguando, prestándonos herramientas, intercambiando conocimientos, que cuando plantamos teníamos una expectativa de $10.000 la hectárea del pino. Cuando lo cortemos, bueno, por supuesto que ya nos veíamos millonarios en un Ah, yate con champán más o menos, y hoy, 15 años después, vale $1.300 oficiales, lo que nosotros flasheábamos, como dicen los chicos, que iba a valer $10.000. Y bueno, es el país que tenemos, ¿no? si este país
lamentablemente hace que, bueno, por eso justamente, a ver, el discurso, Juan Pablo, seguramente vas a coincidir conmigo. Yo estoy cansado de escuchar a los políticos en sus discursos proselitistas de que van a hacer algo por la pobreza, etcétera, etcétera. Desde el 83 a la fecha yo seguí los discursos políticos, el mismo discurso, pero nunca hablan de cómo generar riqueza para combatir la pobreza. Porque ¿cómo combatís la pobreza si no generás riqueza? Generando riqueza, das mano de obra, el sector público se descomprime con puestos de trabajo, ese puesto de trabajo del sector público es absorbido por el sector privado. Acá Corrientes yo lo veo como un país, como una provincia que tiene todas las potencialidades para crecer enormemente. Sí, Naturalmente que también hay un totalmente. contexto nacional que nos está comprimiendo, que hay miles de regulaciones, que hay miles de... que lamentablemente tenés un gobierno que tiene que ser un poco el que genera trabajo en el sector público, Sí, no, pero a la vez, yo coincido, nuestra provincia es fabulosa, y es increíble la potencialidad que tiene. El otro día me decía alguien que, bueno, está en el negocio de la madera, me contaba que en Corrientes se está industrializando algo así como el 25, el 30%. 30%, el 30% del crecimiento de los montes que tenemos plantados, ¿no? O sea, no se está tocando el stock ni el 70% ese que va sobrando del crecimiento. O sea, tenemos una capacidad para instalar industria, o sea, y abastecerla de materia prima infinita. Hoy a la mañana hablaba con un empresario acá de Santo Tomé que tiene una aserradera y me contaba, por ejemplo, porque bueno, para mí es todo nuevo, ¿no? Lo que me pueda contar el tipo que tiene el aserradero, no conozco la actividad, me decía que el 50% de las toneladas de madera que llega en un camión a su aserradero, el 50% se va afuera del machimbre, de la tabla, o sea, el 50% es viruta, chip, cáscara y bueno, tiene una montaña ahí que parece la Torre Eiffel más o menos y todavía no la está pudiendo comercializar con fluidez porque Nosotros nos tenemos falta. una potencialidad en, en provincia, nosotros medido en provincia, somos el tercero en mayor producción de madera en el mundo y tenemos la madera más barata. Y aún así Argentina importa papeles. Sí, O sea que increíble. acá podés instalar dos plantas de celulosa tranquilamente en Corrientes, podés hacer puertos, podés, en puertos donde se aprovecha la madera, arroz, todo lo que sea citrus, ganadería, y sacamos, descongestionamos las rutas y hacemos a través lo que es la hidrovía, tenemos todas las Sí, potencialidades para crecer, pero yo creo que este gobierno provincial no puede moverse mucho porque hay un contexto nacional. Estaba en un país poco federal en donde no se respeta las autonomías provinciales, entonces totalmente, poco puede totalmente. hacer. El tipo levanta un poquito la voz y le pegan un billeterazo que lo Claro, mandan al le freezer quitan 6 meses. una obra pública, le quitan Totalmente. y lamentablemente, pero bueno, aún así ¿Sabes lo me que gustó pasa? eso. Mientras vos y yo estamos pensando estas cosas, de la potencialidad que tenemos, todo lo que podemos crecer, la cantidad de industrias más que nos entraría en la provincia, todo, tenemos al impresentable Máximo, por ejemplo, presentando su ley del fuego con no sé qué otro gil ahí que lo único que hace es complicarle la vida a la gente que labura. O sea, presentaron el proyecto, no sé, hace unos días. Después, o sea, está la ley esa, la ley de humedales, que está. La ley de humedales esa, si se aprueba, así como está presentada, el 70% de la provincia de Corrientes, chau, al tacho. O sea, no sé dónde vamos a criar las vacas, dónde vamos a plantar los pinos, o sea, no Bueno, sé qué piensa esta gente de verdad. O yo, sea, yo creo yo que a veces me planteo, a ver, si ellos están convencidos de la estupidez o hacen la estupidez para la tribuna. O sea, siempre me planteo eso, tengo la duda existencial, digamos, ¿no?
Mira, Bueno, y ahí eh, lo que hablábamos hoy de la sí, grieta, ¿no? O sea, hay una grieta que, a ver, yo diferencio claramente una grieta en la clase política, ¿no? Porque con todas las críticas que le podamos hacer al gobierno de Macri, Juntos por el Cambio, Cambiemos, lo que fuera, claramente eh, en el gobierno de Macri mejoraron los índices de transparencia, institucionalidad, o sea, no sé, el hecho de que, por ejemplo, de que el mercado de cambio haya estado libre en el 90, 80, 90% del gobierno, es un gesto de normalidad, digamos, ¿no? A menos de que el dólar se vaya donde se tenga que ir, pero que la gente que quiere comprar dólares pueda comprar dólares y el que quiere venderlos los pueda vender libremente, es un gesto de normalidad. te Y bueno, cuento, Juan Pablo, acabo de leer una noticia en donde se dio de baja el acuerdo comercial que logró Mauricio Macri y su canciller Fourier, de que la Unión Europea abra sus puertas al Mercosur. nada, sin palabras, ¿no? Años y años Sin de palabras. negociaciones diplomáticas se logró, o sea que vos podías colocar la mejor parte del animal, del vacúo, de O la sea, es carne, un mercado de 500 millones de personas con los claro, PBI el per hotel cápita 5 más alto estrellas del te mundo. compra la mejor parte de tu vaca porque necesita ofrecer el mejor servicio allá en París. Hoy no lo puede, nuevamente Totalmente. caímos, se cerró, no tenemos posibilidades, volvemos a lo nuestro. Eh, y acá María Inés Parado dice, y yo creo que es un poco también, leo porque es un poco lo que está pasando con respecto a lo que habías dicho de Máximo Kirchner, que hoy maneja la Cámara de Diputados. Ellos no conocen el riesgo, porque el dinero que tiene, los millones y millones de dólares que tiene esta gente, ha sido producto de una expoliación, de un robo que nos hicieron a nosotros durante toda su época de kirchnerato en la presidencia de la nación. Por lo tanto, Hay un dato que a están mí me gusta asegurados, el pueblo lo de la puede obra vivir. pública y el afano, ¿no? O sea, hay un dato que para mí es, yo siempre vuelvo a ese dato, ¿no? Lázaro Báez funda, o sea, nace su razón social, su sociedad, su empresa Austral Construcciones, 12 días antes de la segunda vuelta entre Kirchner y Menem. Dejémonos de joder, o sea, el tipo era empleado del banco y fabricó la empresa constructora 12 días antes de que su amigo llegue al sillón de Rivadavia. O sea, no hay mucho más para retorcerse si robó o no robó. O sea, Yo creo que la, la, una me pongo a pensar en lo que vos decís siempre, y creo que una de las posibilidades que advierto es, bueno, tomemos conciencia todos, tanto los que están participando ahora, están escuchando este vivo, como nuestros amigos, y votemos bien, o tratemos de elegir o de involucrarnos más en política y no dejar en manos de cualquiera una Cámara de Diputados, una banca en el Congreso, ya sea para diputados, para senadores, que nosotros Corrientes elegimos 3 senadores nacionales, elegimos creo que también 3 diputados nacionales, diputados provinciales. Yo veo muchos diputados provinciales muy cómodos acá. Yo veo que no presentan ningún tipo de proyecto tendiente al incentivo de la iniciativa privada, el capital privado. Vos recién me habías comentado que iniciaron un, eh, un emprendimiento que no funcionó, pero que van a volver a intentar el típico bueno, inversor pero eso es la vida de ensayo y del error, tipo y que si tiene que éxito gana dinero lícitamente, totalmente. pero no, pero tenemos diputados y senadores que nos salen carísimos. Sí, pero ojo, ahí, o sea, cuidado con pedirle mucho proyecto a los muchachos, ¿no? O sea, porque si le pedís Que no mucho sea que nos proyecto, cobren impuestos a los hijos. pero totalmente, aparece el proyecto este del fuego, la ley de humedales, que nos mandaría toda la provincia de Corrientes a la miseria. O sea, yo digo, si aprueban la ley de humedales, nosotros tenemos que replantearnos salir de la Confederación directamente, o sea, porque la mayor actividad de Corrientes es la ganadería, la forestación, el arroz, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos, o sea, tenemos que replantearnos, abandonar el país. No. Hay un proyecto de la economía de conocimiento de que tuvo sanción, media sanción
en diputados, pero está dormido en Senado. O sea, es un proyecto que tiende a incentivar todo lo que es desarrollo de software, y esos desarrollos científicos, tecnológicos, sin duda es que va a servir para que el campo tenga más rentabilidad, ya sea en Pero es materia de... que eso que Sí, vos planteás, lo de la economía, la industria del conocimiento, eso es la riqueza hoy. O sea, nosotros estamos, o sea, Argentina, o sea, bueno, nuestro electorado, o sea, nuestra sociedad, piensa en los términos de riqueza del siglo no pasado, del siglo antepasado. O sea, creen que 19. la riqueza, claro, o sea, todavía creemos acá que la riqueza es la gran extensión de tierra y la casa grande. O sea, o sea, ¿cómo ese tipo podría explicar, por ejemplo, que Mercado Libre, hoy ya calculo que debe valer, no sé, 20 veces lo que vale YPF, pero me acuerdo el dato de hace, no sé, 7, 8, 9 meses o un año, no me acuerdo, que Mercado Libre ya valía 5 veces lo que valía YPF. YPF era la empresa más grande de este país. Y Mercado Libre ya valía 5 veces lo que valía YPF. ¿Y dónde está Y o si te sea, pones a dónde está el pensar, inmueble de Mercado Libre? ¿Dónde te está la pones a tierra de pensar, Mercado? Mercado No Libre es tiene. una Es aplicación, servicio. es un servicio Es servicio. que eh, vino un iluminado, generó una aplicación y puso a andar en el mercado y funcionó. La gente con esa aplicación satisface sus necesidades. El mercado libre justamente y el capitalismo lo que hace es satisfacer las necesidades. Totalmente. No tiene otro, por ahí el capitalismo como una mala palabra, y bueno, sí, son malos capitalistas aquellas grandes fortunas que hacen negocio con el Estado, sin Totalmente. dudas, pero aquellos que arriesgan, que en ese riesgo les sale bien, eh, como decís, una operación genética que ustedes hicieron, eso les puede permitir ser más exitosos de lo que son, Totalmente. sin ayuda del Pero, Estado, pero simplemente nosotros, o sea, arriesgando. claramente, o sea, sin bajar impuestos, sin una reforma, una flexibilización laboral, o sea, voy a usar la palabra la frase que escandalizaba en la época de la Ruda, pero hoy tomar un empleado es lo mismo que adoptar un tipo, o sea, y, y el problema es que esos empleados no se dan cuenta que esas leyes, en vez de solucionarle el problema, le están complicando la vida. Porque hay un montón de gente que quisiera tener un empleado y no lo toma porque le tiene miedo al juicio laboral, porque no quiere pagar el 931 millonario a fin de mes. Eh, el problema es que un montón de gente todavía cree que eso funciona, ¿no? Bueno, y esa es otra, otra de las tantas grietas que tenemos, ¿no? Yo antes digamos, de ver el daño que nos podía hacer la política, todo, yo era de los que creía que el Estado estaba para resolvernos los problemas, digamos, ¿no? Y que estaban en eso los muchachos y que se No, ocupaban de eso y que había que confiar en ellos, ¿no? todo Y a la inversa. totalmente, después me di cuenta de que la mitad de la clase política lo único que está pensando es en vivir de eso, ¿no? O sea, la mitad fui sumamente generoso, ¿no? Y es muy poca la gente que de verdad está pensando en tener un gran país, en hacer más simple la vida de la gente, ¿no? Sí, Pero bueno, ese es el desafío que tenemos por delante, ¿no? sí, yo creo que también puede ser que estemos ante un escenario difícil en donde mucha gente se está dando cuenta de que mucho Estado genera mucho gasto y van por todo, impuestos a la riqueza, impuestos no, no bajan, al contrario, o sea, todo lo que tenemos casi 170 impuestos ahora. Hace 3 años estábamos hablando de los 80 impuestos, ahora tenemos 170. Sí, no, Tenemos gente, Heller y Máximo Kirchner que están impulsando el impuesto a la riqueza.
No, es una locura. que hay que tener cuidado, porque si nosotros si tenemos una devaluación, el monto imponible de ese impuesto a la riqueza se va a ampliar a más ciudadanos, porque como nuestro Sí, dinero va a comenzar a valer menos, vamos a entrar a pagar ese impuesto a la riqueza que hoy dicen que alcanzan a 3 4 mil personas, vamos a pagar todo el mundo, el que tenga un monoambiente va a pagar ese impuesto. O sea, es, Argentina es que, con esta conducción no va más. o sea, ahí volvemos a lo de la grieta, ¿no? Que hay gente que cree que puede vivir del Estado, de otros, o sea, y por supuesto, votan saqueadores, o sea, para que hagan este tipo de impuestos, o sea, y no se dan cuenta que estamos cada vez más pobres, cada vez más fuera del mundo. Lo que decías vos hoy de la política del 80 esta parte, ¿no? Eh, una vez, no sé dónde, vi la estadística del índice de pobreza, no sé, antes de que venga Alfonsín en la dictadura. En Argentina había un 7% de pobres. A Y, o sea, fines, desde a fines de fines del la 70 década creo que del era. 70, exactamente. Creo que era fines del 70, Fines del ¿no? Un 70, 7% de 7%. pobres. En el 80 y pico con Alfonsín empezamos con la caja PAN, bueno, Menem, el Chiche, la Manzanera, Kirchner, la asignación universal, todo con el cuento de combatir la pobreza, que haya menos pobres, y estamos en el 50. O sea, del Y 7 te cuento pasamos al otra cosa, 50. te Entonces, cuento evidentemente, otro no es la dato, forma, evidentemente no da resultados ya. te cuento Ya, otro dato porque yo estaba sacando también ese cálculo el otro día, y desde el 70 nosotros crecemos promedio 1% anual, si hacemos promedio, ¿sí? Mientras que los países vecinos han crecido a un 3% promedio anual. ¿sí? Nosotros vimos que un crecimiento de 8 o 9 puntos con Kirchner, con la super soja, no pagando deuda porque estábamos en default, etcétera. Tuvimos un superávit. Pero sacando un Pero, promedio, nosotros crecimos menos que toda la región argentina, teniendo sí, toda pero esta... yo, por ejemplo, Bolivia, Chile no conozco, a Uruguay hace 1000 años que no voy, pero vivo acá en la frontera. Somos casi brasileros, ¿no? O sea, toda la vida hemos ido a Brasil, no sé, nos compramos de ropa, vamos al supermercado y vamos todos los veranos a la playa, ¿no? Lo que ha crecido Brasil, o sea, pero en todo, o sea, en la infraestructura, en las playas, las rutas, las autopistas, es increíble. O sea, yo soy Sí, mucho de hablar también con los viejos, ¿no? Porque los viejos son un libro abierto. Y te cuentan que en la década del 50, 60, hasta el 60, los pueblos de Brasil, acá enfrente a Santo Tomé, tenemos San Borja, enfrente a Alvear está Itaquí, enfrente a Paso de los Libres está Uruguayana, que eran un cachivache al lado de los pueblos argentinos, que eran mucho más precarios, más pobres, y te das cuenta, eso te das cuenta en la arquitectura, te das cuenta en la arquitectura, o sea, en San Borja o en Itaquí prácticamente no hay casa antigua tan linda como hay acá, como hay en Alvear, o sea, o edificios como hay en Libres. O sea, nosotros tuvimos un pasado próspero, o sea, tuvimos la oportunidad de ser un gran país y de 70, 80 años para acá la reventamos. Y, así es. y no podemos seguir probando con la misma medicina, digamos, ¿no? Si una receta no funciona, tenés que cambiarla. Pero totalmente, Juan no Pablo, podemos yo te, seguir. te pido atento a la hora, Sí, y para que no se nos corte, para poder grabarlo, te pido unas últimas palabras como a modo de mensaje, lo que pensás, lo que se te ocurra, lo que quieras decir. mira, yo creo que la única salida que tenemos y lo que es el antídoto a todas las grietas, a todas las confusiones y lo único que nos hace, digamos, libres y que permite a la gente discernir, elegir mejor y demás yerba es la educación, ¿no? Sin duda, o sea, nuestra salida, o sea, necesitamos educación y bueno, y si no viene del Estado hay que buscarla, o sea, hoy tenemos Google, YouTube, o sea, hay que informarse, educarse, o sea, abrir la cabeza, es la única forma, ¿no? Porque
gran parte de la grieta también está fomentada o sea, por la publicidad, por las redes sociales, porque todo el tiempo nos están Y el pinchando sistema con... educativo, Bueno, el sistema educativo no te es del olvides siglo antepasado también, ¿no? de O sea, Sarmiento, que es era un considerado atraso. sí, un terrorista, más o menos. Sí, Juan no, el Pablo, sistema educativo es achatador de cabeza, sin dudas. bueno, Pero, pero bueno, eso, básicamente. Que antes abramos la cabeza, que pensemos, que reflexionemos. No le veo otra salida, digamos, y tenemos que darnos cuenta que nadie va a venir a resolver nuestros problemas por nosotros, ¿no? el año que viene, el 2021, es un año de oportunidades. Están las burtas para que nosotros sepamos bien qué hacer. Juan Pablo, te mando un gran abrazo y en nombre de la Fundación Club de la Libertad, muy agradecido por prestarte a estos minutos y a escuchar tus hermosas experiencias y haber compartido un rato contigo. Un Bueno, gran abrazo muchísimas gracias, Edgardo. a Un todos los placer. que nos han soportado estos 40, 50 minutos, que Sí, han sí. sido de mucho provecho. Un gran abrazo y estaremos en contacto prontamente. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias.